Estimados Inges, buen día. Vamos a ver la unidad 2 que se encarga sobre el diseño y la implementación de una red LAN. Bueno, sus siglas de la red LAN son Network Area eh, Local, en el cual nos dice que es una red de área local que nos va a ayudar a interconectar uno o dos edificios. Vamos a ver sobre nuestro tema. Bueno, esta red de área local nos dice que está eh, limitada a un edificio o a un entorno de 200 metros con repetidores. Este tipo de repetidores, si sabemos conectarlas, podemos extender la línea de red hasta 1 kilómetro. Dentro de esto vamos a encontrar muchas características sobre lo que es eh, la tecnología broadcast, que es una difusión con el medio de transmisión compartido, capacidad de transmisión entre 1 megabyte, perdón, y 1 gigabyte de, de datos por segundo, extensión máxima con, eh, con 3 hasta 200 kilómetros, simplicidad y la facilidad con la que se usa. Como su nombre lo dice, una red de área local, principalmente se utiliza un cableado estructurado. Y cuando estamos hablando de cables estructurados, nos vamos a guiar por el estándar que tiene la IEEE, el 802.3, que nos dice cómo debe de estar la infraestructura de cable destinada a transportar o a transferir esos datos a lo largo y a lo ancho del edificio o de el inmueble en el cual necesitamos la conexión. Dentro de este estándar 802.3 nos señala la cómo tender el cable, cómo estructurar ese cable y cómo interconectar cada uno de los, se podría decir, de los departamentos de ese edificio o de ese inmueble para que todos tengan acceso a la red. Tenemos otros estándares que también funcionan sobre el cableado estructurado. Tenemos el 526, el 526-14, el ANSI, el ADENDA, sí, el TIA, que nos sugieren cómo conectar nuestros cables o cómo tender esos cables para poder tener una buena conexión al internet. Y aquí tenemos algunas recomendaciones dentro de lo que es los tipos de redes y de cables que vamos a utilizar. Cabe mencionar, Inges, que esto ya lo vamos a ver con un poquito más de práctica para que entendamos cómo funciona este tipo de estándares. ¿Sí? El diseño y documentación, en este caso, estimados ingenieros, es muy útil que hagamos el diseño y la documentación de lo que es eh, la red. ¿Para qué nos va a servir? Para que tengamos una ubicación exacta de dónde se encuentra cierto dispositivo conectado, cierto nodo, y poder saber qué tipo de topología está usando, qué tipo de host, qué tipo de dispositivo hay conectado, ¿sí? Eh, por lo regular siempre se utiliza cable UTP, categoría 6 o 5, y bueno, aquí tenemos algunas eh, reseñas acerca de lo que se utiliza cuando tenemos un buen diseño y una documentación de la red. Dentro de la seguridad física debemos de tener en cuenta estos factores, que son factores externos que deterioran a nuestra red, que son factores externos, o sea, que están fuera del edificio, ¿sí? Que están a la intemperie.
que es la electricidad estática, el frío, el calor, el polvo, la humedad, ruidos eléctricos, altibajos de tensión, cortes de corriente, suciedad, incendios, agua, ¿sí? Que en este caso estos tipos de factores, algunos son factores de la propia naturaleza que debemos de tener en cuenta que si vamos a utilizar un cable, si es el cable UTP, hay diferentes cables de UTP, entonces necesitamos saber qué tipo de cable se requiere para tener una conexión externa, o sea, que esté en la intemperie, que esté en el medio ambiente. Tenemos que planificar el cableado estructurado. Dentro de eso tenemos este, tres tipos de decisión, lo que es backbone, cableado horizontal y la especificación del cableado del centro, ¿sí? Como les digo, cableado backbone, que es un cableado troncal, conexiones troncales de internet, o sea que llegan a un límite y ahí se detiene y es donde tú puedes llegar a conectarte. Cableado horizontal, como tenemos los tipos de cables horizontales que más se utilizan, lo que es UTP, coaxial, fibra óptica, que por la mayoría siempre van tendidos horizontalmente y cuando se necesita tender un cable verticalmente, estamos utilizando algún tipo de acoplador para que el, el cable no se rompa al momento de hacer un quiebre o un giro del cable. Igual aquí, Inges, tenemos esto que es la especificación del centro de cableado. Aquí está bien. eh, Qué tipo de cable vamos a utilizar, si necesitamos cable para un ancho de banda más grande o el ancho de banda es básico, es genérico, entonces necesitamos conocer eso. Como les comparto, esta materia Inges, es práctica, entonces solo esto es lo que vamos a ver teórico y vamos a conocer el tipo de velocidad que tiene cada red o cada tipo de cable que vamos a conectar. Dentro de esto siempre vamos a estar utilizando un simulador de redes. Instalación de una red conmutada. Esto, ingenieros, tenemos que conocer cómo establecer la conexión, la transferencia de información y la liberación de la conexión. Como su nombre lo dice, tenemos que configurar la red. ¿Esto cómo lo vamos a configurar? Vamos a configurarlo asignándole una IP, una submáscara de red, una puerta de enlace, el gateway. Entonces, dentro de esto tenemos que conocerlo prácticamente para saber el tipo de configuración que vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos un modelo jerárquico de tres capas, que tenemos la capa de acceso, la capa de distribución y la capa núcleo, en donde vamos a ver el método de enrutamiento que nos va a ayudar a conectar una red. Tenemos algunos conceptos, el reenvío de tramas, que esto vamos a tratarlo en una cápsula donde tenemos que saber cómo se puede reenviar una trama. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se reenvía una trama es porque el primer envío falló. Entonces, el fallo regresa otra vez al emisor y notifica que hay un fallo. Entonces, ese mismo mensaje queremos volverlo a enviar, un reenvío. Entonces, necesitamos saber cuál fue el error para que no vuelva a pasar. Tenemos conmutación asimétrica y simétrica, cómo funciona cada una de ellas. ¿Sí? Tenemos en lo que es
una asimétrica, perdón, y la simétrica. Tenemos los tipos de tecnología que es unicast, broadcast, perdón, y multicast, que cada una de ellas tiene su diferente tipo de comunicación, ¿sí? A quién le puede llegar, a quienes no, o quienes pueden entender el mensaje que se envía. Y bueno, esta parte de la conmutación por capas o de capa funciona mucho también en la unidad uno que acabamos de ver, ¿no? En la unidad uno ya vieron que muestra las capas del modelo OSI, al igual que acá. Aquí están utilizando el modelo OSI para una conmutación, o sea, un tipo de enlace de un switch a un router o de un router a otro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo en esta unidad 2, estimados ingenieros. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito y a la brevedad posible los atiendo.